Bueno, hoy empezamos con un tema nuevo, que es la volumetría óxido-reducción. Vamos a recordar algunos conceptos que seguramente ya los tenemos, pero necesitamos traerlos a este momento para entender el tema. La volumetría óxido-reducción se basa en reacciones en las que hay una transferencia de electrones entre dos sustancias, un agente oxidante y un agente reductor. Recordemos que el agente oxidante es aquella sustancia que se reduce o acepta electrones. El agente reductor es la sustancia que se oxida o cede electrones. Entonces, planteado desde este punto de vista, decimos que esa transferencia de electrones en la que se basa la volumetría óxido-reducción es el resultado justamente de la transferencia directa entre un dador y un aceptor. ¿Sí? Entonces tiene que haber un oxidante y un reductor. Vamos a recordar también a qué llamábamos potenciales estándares, y hoy vamos a conocer tal vez, no sé si ya los han visto, a los potenciales formales. Vamos a partir de una ecuación genérica, de una reacción redox, donde tenemos las A de A más B de B, toman electrones, se produce una reducción, está planteado de esta forma, entonces una reacción de reducción. Hacemos hincapié en esto, que nosotros vamos a trabajar con potenciales de reducción. Sé que en físico-química trabajan con potenciales de oxidación. Bueno, lamentablemente van a tener que cambiar la cabecita porque nosotros trabajamos, los químicos, con potenciales de reducción. Dicho esto, vamos a plantear el potencial según la ecuación de Nernst. Para esta reacción de reducción decimos que el potencial es igual al E0 más RT sobre NF, logaritmo neperiano, del producto de las actividades de los oxidantes, de las especies que se oxidan, dividido el producto de las actividades de las especies reducidas. Esta ecuación de Nernst, ¿qué es? Es una relación cuantitativa entre los potenciales de un electrodo y las actividades de las especies, ¿verdad? Y el E0 que nos aparece acá era un potencial estándar de electrodo, es un potencial desde ya de reducción, donde todos los reactivos y productos tienen la actividad igual a 1. Si nosotros hacemos cálculos con la constante de los gases, la temperatura, Faraday, y transformamos el logaritmo neperiano en logaritmo decimal, esta ecuación se transforma en la que vemos acá, donde nos aparece el E0, más 0,05916, 0,592, como quieran, dividido n, ¿sí? Solamente queda el n fuera, logaritmo decimal de lo mismo, la productoria de las especies oxidadas sobre la productoria de las actividades de las especies reducidas. También acá recordemos que se cumplen idénticas convenciones para las constantes de equilibrio que utilizábamos, donde la actividad del sólido es igual a 1, la actividad del agua es 1, y cuando hablemos de un gas, la actividad la reemplazamos por la presión parcial. Vamos a ver algunos valores de potenciales estándar de reducción, los llamados E0, que están tabulados. ¿Y por qué nos interesa hablar de los potenciales estándar de reducción? Porque nos dan una representación cualitativa de la extensión y dirección de esa reacción química. ¿Sí? Si se va a oxidar o se va a reducir esa especie. También nos va a llamar la atención de que, por ejemplo, acá el hierro, el potencial de reducción del hierro para que pase de férrico a ferroso, el E0 a 25 grados es 0,771 voltios. Sin embargo, nosotros experimentalmente vamos a llegar a otro valor diferente al 0,771. Y eso podemos decir que se puede deber, en un caso, a la utilización
de concentraciones en lugar de actividades, sin perder de vista que la ecuación de NERS está en función de las actividades de las especies, entonces puede deberse a que estemos trabajando con concentraciones en lugar de actividades. Por lo tanto, recordemos que la actividad y la concentración estaban relacionadas a través del coeficiente de actividad. Entonces, la ecuación de NERS nosotros la tendríamos que escribir como es 0 más 0,05916 sobre n, logaritmo de la productoria de los coeficientes de actividad de las especies, más 0,059 sobre n logaritmo de la productoria de las concentraciones. ¿Sí? Bueno, acá le estaba indicando que el pi este que aparece acá es productoria, lo que acabamos de decir acá, que era el producto de las especies de las actividades de las especies oxidadas, el producto de las actividades de las especies reducidas. Eso es productoria, producto. Entonces nos fijamos, y para ese mismo par férrico a ferroso, dice que experimentalmente se llega a un valor de 0,732 voltios en un medio de ácido perclórico 1 formal. Y ese ácido perclórico 1 formal, a ver, nos fijemos si la tengo en la tabla. Férrico. Acá fíjense. 0,771. O ahora si me especifica el medio de ácido clorhídrico es 0,700. En medio de ácido perclórico es 0,732, en medio de ácido sulfúrico 1 normal 0,68, o sea que me está haciendo una diferencia entre el E0, el estándar, y un potencial diferente que es el formal, del cual vamos a hablar ahora. Hay diferencia entonces entre el estándar y el potencial formal. El potencial formal tiene que ver con qué o en qué medio estoy trabajando. Entonces volvemos. Esperen un ratito, por favor. Hola, sí, Manuel. Sí. Disculpen, chicos. Bueno, entonces resulta que ese par en este medio de ácido perclórico 1 formal tiene otro valor diferente al E0. Y eso puede deberse a que si hay un electrolito, un ácido como en este caso, va a modificar la fuerza iónica de ese medio. Y al modificar esa fuerza iónica, está modificando o dando un valor determinado al coeficiente de actividad. Acuérdense que la clase pasada ya hemos estado hablando y hemos visto expresiones de los coeficientes de actividad en funciones de la fuerza iónica. Bueno, entonces me dice inclusive que con esa fuerza iónica, el coeficiente de actividad del férrico es mucho menor que el coeficiente de actividad del ferroso, por lo tanto, en el término, cuando uno lo tenga en cuenta, el coeficiente de actividad acá, de la especie oxidada sobre las reducidas, ese término se hace más negativo y por lo tanto voy a ir restando un valor más grande y va a cambiar entonces el valor de 0,771 a 0,732. ¿Sí? Entonces, estamos demostrando que puede haber diferencia porque en la realidad la presencia de un electrolito modifica, se habla de otro potencial. Otro cambio también puede deberse a que no tenemos en cuenta los equilibrios competitivos en los que puede estar participando el hierro, por ejemplo en presencia de cloruro. También pueden ocurrir equilibrios laterales o parásitos como los que tenemos acá. Que el férrico pueda reaccionar con los oxidrilos y formar esta especie catiónica, por lo tanto tenemos un logaritmo de esa reacción paralela, que pueda reaccionar con los cloruros y se forme también esta especie, tengamos también una constante de esa reacción, que tanto el férrico como el ferroso pueden sufrir esas reacciones. Entonces, ¿qué va a estar pasando?
que yo voy a tener que tener en cuenta en la ecuación de Nernst, que está en función de concentraciones analíticas. O sea, tengo que empezar a diferenciar, como ya veníamos viendo. Hay una reacción lateral, que va a ser la concentración analítica, o la concentración prima que llamábamos, la que estaba conformada por todas las formas en las que se va a encontrar el hierro, como férrico, como este catión, como este otro catión, el ferroso lo mismo. Entonces estoy diciendo en definitiva que ese coeficiente de reacción lateral la puedo escribir también como la concentración de férrico prima, ¿se acuerdan? Prima o analítica la llamamos ahora, sobre la concentración de férrico libre. ¿Libre para qué? Libre para que se reduzca, porque no se olviden que estamos tratando una volumetría redox. Seguramente va a haber un agente que va a permitir que se oxida o que se reduzca la especie, ¿verdad? En este caso tendría que oxidarse. Bueno, entonces, sin perder de vista que ese es el objetivo, hay una forma libre que es diferente a las otras formas en las que se encuentra también el hierro formando parte de esas reacciones laterales. Por lo tanto, trayendo a la memoria lo que ya vimos, y el sistema ahora es óxido-reducción, hay una ecuación que es la ecuación de Nernst, la que va a gobernar todo esta volumetría. Entonces voy a plantear la ecuación de Nernst en función de las actividades de la especie oxidada sobre la especie reducida, dijimos. Sin embargo, lo pongo a la actividad en función de la concentración, entonces voy a tener un término que va a ir en función de las concentraciones y otro término que va a ir en función de los coeficientes de actividad, porque acuérdense que el logaritmo de el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, entonces tenemos en función de las concentraciones, en función de los coeficientes de actividad. Seguimos trabajando y vamos a tratar de encontrar que es el que tiene que estar libre para reaccionar con el agente, en este caso oxidante. Entonces necesito el que está libre, que va a ser igual al prima sobre el alfa. Entonces transformamos prima sobre el alfa está acá. Fíjense, acá hay una fracción, entonces acá tenemos el prima sobre el alfa, de la misma forma que el ferroso también va a ser el ferroso prima sobre el alfa, y ahora el alfa pasa al numerador, o sea que lo único que hicimos hasta ahora es reemplazar la forma libre por la forma donde involucra todas las reacciones parásitas. Y por supuesto me queda el otro término en el que está en función de los coeficientes de actividad de la especie oxidada y reducida. Seguimos trabajando, y al hablar de prima no es otra cosa que hablar también de la concentración analítica, que era otra forma de denominarla que puse acá. Entonces llamamos a las primas concentraciones analíticas, entonces tengo un término donde voy a relacionar la concentración analítica de férrico y la concentración analítica del ferroso. Entonces un término con la relación de las concentraciones analíticas, otro término donde voy a relacionar los coeficientes de esas reacciones paralelas, y el otro término donde tengo los coeficientes de actividad. Fíjense cómo se ha ido transformando la actividad de la ecuación de Nernst en todos estos otros parámetros que surgen de esas reacciones laterales. Entonces, finalmente, puedo decir que puedo englobar el E0 que aparece en las tablas como potenciales normales, más un término que tiene en cuenta los coeficientes de actividad, más un término que tiene en cuenta, los coeficientes de actividad, más un término que tiene en cuenta los coeficientes de las reacciones laterales. Todo eso es
lo que se llama el potencial formal de reducción. Y me queda fuera el término que representa las concentraciones de hierro, ferroso y férrico. Entonces, este es el potencial formal, que puedo decir que es el potencial del electrodo cuando la relación de concentraciones analíticas de reactivos y productos es igual a la unidad y la concentración de todas las otras especies se conocen o se especifican, como dijimos, que acá, por ejemplo, decíamos en presencia de ácido perclórico. Entonces este sería el potencial formal, que no sería otra cosa, si nos fijamos, el potencial estándar corregido con los valores de la fuerza iónica, que tienen que ver con el coeficiente de actividad, y los equilibrios laterales, que son los coeficientes de las reacciones laterales. Entonces el potencial formal, perdón, el potencial estándar corregido con la fuerza iónica y con las reacciones laterales. Ese sería el potencial formal. Entonces, ese potencial formal de reducción tiene esta expresión, la acabamos de ver, y dice que si se tendrían las constantes de las reacciones laterales, se podría calcular estos potenciales, porque también tendríamos información de la fuerza iónica y por lo tanto podríamos conocer los coeficientes de actividad. Desafortunadamente no se disponen de estos datos de los coeficientes de las reacciones laterales. ¿Por qué? Porque se obtienen empíricamente. Sin embargo, en algunos casos han sido obtenidos, como el que acabamos de ver en el ácido perclórico. ¿Sí? Acuérdense que los coeficientes de actividad están relacionando la concentración analítica y la concentración libre. Dice acá de una especie I respecto de una J, o sea, por ejemplo, de férrico respecto al cloruro, del férrico respecto al oxidrilo, a eso se refiere. Ahora, si en la ecuación de NER se utilizan estos potenciales, los formales, se lograría, dice, mejor concordancia entre los calculados y los experimentales. Si nosotros podríamos calcular y trabajar con el potencial formal, esto habría mejor concordancia entre el E0 tabulado y el determinado experimentalmente. Sin embargo, hay una salvedad que me hace acá y que por eso está puesto en rojo. Si se aplican a sistemas que son muy distintos en el tipo de electrolito, se originan errores más grandes que los que resultan de trabajar con el E0. O sea que me está diciendo que yo puedo trabajar con los potenciales formales para que haya mayor coincidencia entre lo que está tabulado, que es lo teórico, digamos, y lo que realmente aparece o surge de la parte experimental. Sería bueno si yo pudiera determinarlo, pero si yo estoy trabajando en otro medio, supónganse que el oxidante esté en un medio de ácido clorhídrico y el reductor en medio de perclórico. Son dos medios totalmente diferentes, no puedo mezclar. Necesitaría conocer los potenciales de ambos en el mismo medio. A eso se refiere. Dice, si se aplican sistemas que son muy distintos en el tipo y en las concentraciones de los electrolitos, se van a originar errores más grandes que los que resultan de solamente trabajar con los E0 tabulados. O sea que si yo no dispongo de esa información, trabajo con los E0 tabulados y listo. Esta forma era para explicarles por qué podemos llegar a diferentes valores. Bueno, acá les había mostrado, por ejemplo, para el permanganato. Bueno, a ver, eso lo vamos a ver después a la tabla. Ahora veamos. Ya nos vamos con la parte teórica un costadito y vamos a ver con lo que realmente debemos conocer ya. Por ejemplo, vamos a titular hierro con permanganato o permanganato con hierro. Acuérdense que siempre ponemos
el titulante en la bureta y el titulado en el Erlenmeyer. Si tengo ese sistema, yo lo primero que tengo que hacer es fijarme y comparar los potenciales de reducción en las tablas. Entonces nos fijamos qué pasa con el permanganato. El permanganato se va a reducir a manganeso 2+, y tiene un potencial E0 de 1,51. El hierro tiene un potencial de reducción de 0,771, normal, y bueno, si tendríamos que trabajar con los formales, también tenemos los datos, pero como el permanganato está como potencial normal o estándar, nosotros vamos a trabajar con el hierro también, en las mismas condiciones. Entonces, si yo comparo ambos potenciales, el permanganato 1,51 y el hierro 0,771, ¿quién se oxida y quién se reduce? Como el permanganato tiene mayor potencial de reducción, es el que se va a reducir. Por lo tanto, va a oxidar al ferroso a férrico, ¿verdad? Eso va a pasar. Yo comparo y digo, muy bien, el permanganato es el que tiene mayor potencial de reducción, es el que se va a reducir. Por lo tanto, si va a reducir es un oxidante. ¿Y a quién va a oxidar? Al ferroso a férrico. Ese es el sistema. Entonces, fíjense, el potencial, la ecuación de Nernst de la forma oxidada a la forma reducida es 0 de la forma oxidada a la forma reducida, más 0,0592 sobre N1, los electrones puestos en juego que se intercambian, logaritmo de la actividad de la forma oxidada sobre la forma reducida. Hay un oxidante que va a tomar electrones y se va a reducir, es el permanganato. También estoy viendo que a medida que disminuye el oxidante va a aumentar el reductor, ¿verdad? O sea, el permanganato se reduce, es un oxidante y va a ir apareciendo manganeso 2+, aumentando, y el permanganato disminuyendo, ¿verdad? De la misma forma, acá el potencial de la especie oxidada sobre la reducida, el E0 oxidado sobre reducido, 0,0592 sobre N2, logaritmo de la forma oxidada a la forma reducida, sería de férrico a ferroso. Entonces el ferroso se oxida a férrico y libera los electrones, que son los que va a tomar después acá el permanganato para reducirse, ¿verdad? Y acá también, ¿qué pasa? A medida que va transcurriendo, va disminuyendo la cantidad de ferroso y la cantidad de férrico va aumentando. Eso me está diciendo. Llega un momento en el cual se llega al equilibrio, al punto de equivalencia, donde podemos decir que el potencial del que se oxida es igual al potencial del que se reduce. Y si nos seguimos trabajando con las reacciones, tenemos entonces el oxidante, o sea, el permanganato, toma electrones, se reduce a manganeso, el ferroso se oxida a férrico, libera electrones, acá pone en juego ciertos números de electrones, acá pone en juego otros números de electrones. Para poder simplificarlos multiplicamos por N2 y acá por N1 para que se hagan iguales y los pueda simplificar, de manera tal que la reacción general me queda N2 oxidante 1 más N1 reductor 2, que me va a dar N2 reductor 1, N1 oxidante 2. Esa sería la reacción, ¿verdad? Bueno, si yo tendría que poner la constante de equilibrio de esta reacción, sería la actividad del reductor 1 elevado a la N2 por la actividad del oxidante 2 elevado a la N1 sobre la actividad del reductor 2 elevado a la N1 por la actividad del oxidante 1 elevado a la N2. Bueno, esa sería la constante. Y acá está puesta la constante de otra forma. No quiero que se confundan, por eso me estoy poniendo a mostrarles cuál sería el valor. Como siempre, está bien puesta la constante. Lo único que hacemos acá es agrupar para tener el mismo
elevado a la N1 en un caso y elevado a la N2 en el otro. Entonces, fíjense, oxidante a 2, actividad del oxidante 2 sobre la actividad del reductor 2 a la N1 sobre la actividad del oxidante 1. ¿Sí? Bueno, fíjense, es lo mismo, llegamos a lo mismo. Es la constante de equilibrio. ¿Está bien? Es la constante de equilibrio. Bueno, podemos seguir trabajando si entendemos lo que acabamos de decir, por eso he tratado de ponerlo con algo más visible, que sea permanganato, que sea hierro y no tanto en forma genérica para que nos ayude a entender. Yo puedo encontrar el potencial de equilibrio, el potencial de equilibrio, el potencial de equilibrio químico, el potencial en el punto de equivalencia, como quieran. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, vamos a plantear el potencial de equilibrio desde el punto de vista, fíjense, del que se oxidaba y el que se reducía. Entonces, el potencial de equilibrio, el E0 del que se oxida sobre el que reduce, más 0,0592 sobre N1, iría aquí, logaritmo de la actividad del oxidante 1 sobre el reductor 1, y si quiero eliminar el N1 acá, multiplico y divido por N1, fíjense, me quedaría N1 acá y acá se va, ¿verdad? Multiplico y divido, digo, porque si multiplico esto por acá y acá, estoy multiplicando y dividiendo, ¿verdad? Entonces desaparece el N1 de acá. De la misma forma, planteo el potencial de equilibrio para el otro par y va a aparecer N2 acá. De nuevo, elimino el N2 multiplicando y dividiendo y me aparece esta expresión. Donde yo sumando miembro a miembro, voy a tener N1 más N2, potencial de equilibrio, N1, N2 y más estos dos términos, que los puedo sacar factor común, 0,059, el logaritmo de la actividad del oxidante 1 por la actividad del oxidante 2 sobre la actividad del reductor 1 por la actividad del reductor 2. ¿No es cierto? Y puedo seguir trabajando aún más, encontrando la relación. Si me fijo acá, en esta reacción final, ¿qué estamos diciendo? Que acá es permanganato y esto es ferroso, ¿verdad? El número de moles, el número de equivalentes de permanganato igual al número de equivalentes de moles, y si vamos con moles vamos a poner que las relaciones de las concentraciones va a ser igual a esto. La actividad del oxidante 1 sobre el reductor 2 es a la relación justamente del número de moles puestos en juego, ¿verdad? Entonces tenemos actividad del oxidante 1 sobre la actividad del reductor 2 es igual a la relación N1 sobre N2. De la misma forma, para la otra especie, acá, la actividad del reductor 1 sobre la actividad del oxidante 2 es igual a N2 sobre N1. Entonces, si reemplazamos estas igualdades acá, fíjense, me queda N1 sobre N2 por N2 sobre N1, se simplifica todo y este término desaparece. Logaritmo de 0, desaparece todo esto. Entonces me queda que el potencial de equilibrio despejado de acá me queda igual a N1 más N2 sobre la suma de los electrones puestos en juego en cada una de las hemireacciones. Entonces, con esta expresión, yo puedo calcular el potencial de equilibrio. Fíjense, teniendo en cuenta los electrones y los potenciales de las especies que están participando de la reacción. Entonces ya sabemos cómo calcular el potencial de equilibrio.
También vamos a aprender a encontrar una expresión que nos permita calcular la constante de equilibrio. Y de nuevo, sabemos que en el equilibrio el potencial del que se oxida es igual al potencial del que se reduce. De nuevo planteamos la expresión para uno y para el otro, y fíjense, acá estaba N1, tuve que multiplicar por N1 acá, pero después acá aparecía N2, tuve que multiplicar, y como después quiero igualar esto, tuve que multiplicar por N2 y acá por N1, entonces me queda N2 acá y N1 acá. O sea, es matemática, chicos, ¿no? Es lo único que estamos haciendo. Acuérdense que acá el coeficiente es N1. Aparece N1 y N1 acá, como dijimos, multiplicando y dividiendo. Y acá sería N2, que también aparece N2 acá, N2 acá, pero para poder igualar, multiplicamos por los coeficientes cruzados, de manera tal que me queda esta expresión, esta igual a esta, 0, si hago restos, esto menos esto, se hace 0. O sea que lo que estoy buscando es eliminar el primer miembro. Me queda N1 por N2, esto, menos N1 por N2, más, nuevamente sacamos factor común, 0,059, logaritmo. De nuevo, fíjense solo que acá hay una salvedad. Seguramente yo tenía esta expresión elevado a la N2, y cuando yo aplico el logaritmo puedo bajar N2 y aplicar el logaritmo de la base, ¿verdad? Bueno, eso estamos haciendo. Entonces, me dice más 0,059 y esto elevado a la N2 sobre esto elevado a la N1. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces justamente ahora les van a entender por qué hizo falta poner la constante así N1 y N2 para poder trabajar y demostrar ahora. Ya tengo una relación de actividades elevada a la N2, tengo una relación de actividad elevada a la N1, he vuelto a poner el valor de las constantes para que lo tengan en cuenta, entonces me queda que N1 por N2 por todo esto va a ser igual a menos este valor, ¿no es cierto? Menos 0,059. Y si yo saco el signo menos invirtiendo esto, me va a quedar el valor de la constante, ¿verdad? Entonces no es otra cosa que la constante de equilibrio. ¿Entienden, no? Acá esto pasa al otro miembro restando. Si saco el signo negativo, puedo invertir que esto vaya al numerador y esto al denominador, y no es otra cosa que la constante de equilibrio. Entonces me dice que el logaritmo de la constante de equilibrio, y si paso este 0,059 acá, 1 sobre 0,059 es 1692. Entonces me queda igual a 1692 N1, N2 por la diferencia de los potenciales. O sea que la constante de equilibrio la puedo poner igual a 10, pasa el logaritmo, a la 16,92 elevado a la N1, N2 por la diferencia de los potenciales. Entonces, podemos encontrar el potencial de equilibrio de un sistema y podemos encontrar la ecuación, el valor de la constante en función, fíjense, no es otra cosa de conocer las hemireacciones, conocer los potenciales y los electrones puestos en juego, ¿no? A ver, trabajemos haciendo ejercicios para ver si lo entendemos. Dice, calcular el potencial en el punto de equivalencia, perdón, o en el punto de equilibrio, si estoy valorando sulfato ferroso 0,10 o 1000 molar con sulfato de cerio 0,1000 molar en un medio de ácido sulfúrico.
Entonces, seguramente, si quieren, nos fijemos serio y ferroso. Serio, no sé si acá hay un serio. Serio en medio de sulfúrico, dijimos, ¿no? A ver, 1,44 dice. Y el ferroso en medio de sulfúrico, 0,68. A ver, entonces me fijo, 1,44, 0,68 en medio de ácido sulfúrico, están las dos, tengo los potenciales formales de datos, potenciales formales, están en el mismo medio, puedo trabajar y llegar a mejores resultados, como dijimos recién. Si los comparamos, como siempre, ¿qué vamos a decir? El serio tiene mayor potencial de reducción que el férrico, entonces se va a reducir, por lo tanto, va a actuar como oxidante y va a oxidar el ferroso a férrico. ¿Está bien? Entonces esa va a ser la reacción, se va a reducir y va a oxidar el ferroso a férrico. Este es el sistema. Voy a encontrar el potencial de equilibrio. Dijimos que tenía esa expresión N1 por el potencial, más N2 por el otro, N1. Potencial, N1, un electrón, potencial del que se reduce, más el potencial del que se oxida, dividido la suma de los N1 más N2, y me da 1,06. Entonces ya aprendí a utilizar esa expresión, que es fácil, y lo entiendo. También vamos a trabajar en este otro problema que también nos va a aclarar algunas cosas o dudas que tengamos. Dice, calcular el potencial estándar del par redox. Esto está tabulado. A ver, tengo cloruro de plata sólido, que va a ocurrir una reducción y voy a obtener plata metálica con los aniones cloruro. De dato me dan el potencial normal, el potencial de reducción que pasa de plata más a plata cero, de 0,799 volt. Conocemos el KPS del cloruro de plata. Bueno, ahora tiene un valor de 1,78 por día a la menos 10. Hemos trabajado con algunos valores la clase pasada, les dije que depende de la bibliografía, pero lo que analizábamos la clase pasada que me interesaba que era del orden de día a la menos 10 y la del cromato de plata día a la menos 12, ¿se acuerdan? Bueno, pero este es el valor del KPS. Entonces, ¿de dónde surgirá esta reacción suma o resultado? Y si me están dando un potencial cero de reducción de la plata se reduce a plata metálica, por lo tanto va a tener un E igual al E0 de 7,99 más 0,059 sobre 1 sería el logaritmo de la actividad de la forma oxidada sobre la forma reducida. Este es un sólido, es 1, la actividad de la plata queda como tal. Ya hemos aplicado entonces la ecuación de Nernst para esta reacción de reducción. Sabemos también que el cloruro de plata está en equilibrio con sus iones en solución, que el KPS es igual a 1,78 por día a la menos 10, y sabemos que es igual al producto de las actividades de las especies en equilibrio con el precipitado. Como resultado de estas dos reacciones tenemos esta general. Entonces me está diciendo que el potencial va a ser 0,799, 0,0592 logaritmo de la actividad, y a la actividad de la plata podemos reemplazar en función del KPS, que va a ser igual al KPS dividida la actividad del cloruro. ¿Y para qué estar haciendo todo este lío? Y bueno, fíjense que por definición, el potencial estándar para la semirreacción suma es el potencial, acuérdense que estamos sacando el potencial estándar, es la suma donde el potencial del cloruro es igual a 1. Es decir, que me queda que el E es igual al E0 del cloruro de plata a plata.
¿sí? O dicho de otra forma, si seguimos reemplazando, va a ser igual al E0 de cloruro de plata a plata metálica, que es esto, va a ser igual a 0,799-0,0592 logaritmo del KPS sobre la actividad del cloruro, que es igual a 1. Entonces tenemos que este potencial normal para este sistema es más 0,222. Nos fijemos, si así figura en la tabla, pucha, me pasé. Acá está, cloruro de plata, plata metálica y cloruro 0,222. Así ha sido encontrado el valor del E0. Acá tenemos otro sistema, dice, donde también vamos a oxidar ferroso a férrico, pero el oxidante en este caso va a ser dicromato. Bueno, también tenemos una reacción de reducción, y bueno, eso también nos tendríamos que fijar en la tabla. Tengo dicromato y hierro, a ver qué puede pasar. Dicromato y hierro. ¿Dónde está? No lo marqué. A ver. Dicromato, acá está. 1,33 y del hierro ya lo conocemos, que era 0,771. $1,33, 0,771. Acá también comparamos, queremos analizar y vamos a ver si me sirve para hacer una volumetría redox. Digo, tiene mayor potencial el dicromato, por lo tanto se va a reducir, por lo tanto es un oxidante que va a oxidar el ferroso a férrico, es un oxidante. Se reduce, se obtiene cromo, se oxida, se obtiene férrico, la reacción general. Y bueno, y acá lo que me está pidiendo es encontrar la constante de equilibrio. Recién encontramos que era igual a 10,16. Bueno, acá todavía no lo elevó a la 10 y no está sacando el logaritmo. El logaritmo de la constante, 16,99, N1, 6, N2, 1, 6, 1, potencial del que se reduce, 1,33 menos el potencial del que se oxida, y me da 56,8, entonces la constante va a ser, teóricamente sería 10 a la 56,8, o también la pueden poner como 6 por 10 a la 56, ¿no es cierto? Es lo mismo. Bueno, y acá hay acá fíjense acá, vamos a descubrir de dónde sale el KPS del cloruro de plata, como 1,78 por 10 a la menos 10. Dice, calcular la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata. Datos, cloruro de plata, la que vimos recién, obtengo plata metálica y cloruro. Ya sabemos que tiene un E0 de 0,222 que lo acabamos de calcular. La plata se va a oxidar a platas más electrones. También tenemos el E0 de ese par. La reacción final, me quedaría justamente esto con esto se va y me queda plata con cloruro, los electrones se van y volvemos a aplicar la expresión de la constante, 16 por 1 por 1, 0,22, 0,79, me da menos 9,75, el K es igual a 10 a la menos 9,75 o 1,78 por 10 a la menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya hemos terminado, lo único que hicimos problemas, ¿sí?
En los otros ejercicios no habíamos visto que el potencial, el que tenía mayor potencial era el que se reducía. Sí, si se reduce, claro. Y acá también. ¿Dónde no? Acá el cromo se está reduciendo, el dicromato a cromo. Se está reduciendo. No, en el de cloro de plata, el último ejercicio. ¿Acá? Sí, ahí me quedó la duda. Acá está viendo si pasa de plata más a plata cero, se está reduciendo. ¿Sí? Y acá solamente estamos diciendo que hay una oxidación que de plata cero a plata más. Por eso tienen los dos sistemas. Acá hay una reducción y acá hay una oxidación. Del que se reduce. Yo me estaba guiando porque como decía que el potencial era 0,79 de catión plata a plata sólido, por eso. Sí, siempre trabajamos con potenciales de reducción, les dije, siempre ponemos y trabajamos con los potenciales de reducción. Potenciales de reducción, eso no significa que la reacción sea de reducción, acá tampoco. Acá se está oxidando, pero nosotros tenemos el potencial de reducción, forma oxidada, forma reducida, es lo que figura en tabla. En las tablas tenemos potenciales de reducción. Lo único que vos haces al comparar los potenciales es saber quién se oxida y quién se reduce. Comparando, sabemos que el que se va a reducir, porque tiene mayor potencial, es el dicromato. Y quien se va a oxidar es el hierro. Entonces la reacción de reducción es esta, y la de oxidación la pones como una reacción de oxidación, aunque vos tenés que trabajar en los cálculos con potenciales de reducción. ¿Entendés? Sí, profe. Bueno, eso no pierdan de vista. Siempre los datos en las tablas son potenciales de reducción. Nosotros trabajamos y nos fijamos quién se oxida y quién se reduce. Eso no significa que tenga que poner como reacciones de reducción. No, pongo el sistema como ocurre, el que se reduce y el que se oxida. Me sirvió para saber eso, quién se oxida y quién se reduce, y puedo hacer los cálculos en función de los potenciales. A ver, acá tengo un ejemplo, no me voy a acordar de quién me estaba hablando, me acuerdo que es, bueno. Acá fíjense, tenemos la valoración de ferroso 0,100 formal con permanganato de potasio 0,020 formal en medio de ácido sulfúrico, donde la concentración de protones es 1 molar. Entonces, fíjate, Laguna, tenemos, ya hemos visto, si comparamos los potenciales, el permanganato tenía mayor potencial, 1,51 por ejemplo, y el hierro en ese medio tiene 0,68, o sea, comparando los dos potenciales ya sabemos que el que se va a reducir es el permanganato y el que se va a oxidar es el ferroso aférrico. ¿Sí? Se va a reducir y acá está puesto como una reacción de reducción para indicarte que estamos trabajando reacciones de reducción. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Bueno, acá claramente te dice semi-reacciones de reducción. Las dos son de reducción. ¿Cómo plantearía yo los potenciales? De la forma oxidada sobre la forma reducida, un electrón de la forma oxidada sobre la forma reducida. Simplemente eso te estamos diciendo, fíjate. Permanganato, L0 sería 1,51 más 0,0592 sobre N, que son los 5 electrones.
logaritmo del producto de las concentraciones de las especies oxidadas. ¿Cuáles son las oxidadas? Estas, pues se están produciendo una reducción. Concentración de permanganato por la concentración de protones a la octava sobre la concentración de manganeso y la concentración del agua es 1. ¿Sí? Entonces, son reacciones de reducción. Planteamos la ecuación de NER para esas reacciones. Sin embargo, acá tenemos el resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? Si te fijas, tengo el hierro de ferroso ha pasado a férrico, o sea que esta reacción ha ocurrido al revés. Es cierto, se ha oxidado. ¿Está bien? Entonces, acá está justamente puesto de manera tal para que entiendan. Esto es lo que ocurre en realidad, y como estamos viendo, está pasando de ferroso a férrico, o sea que esta reacción es de oxidación. Ha ocurrido una oxidación, solo que acá pusimos como reducción para indicarles cómo se aplica la ecuación de Nernst. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la reacción general, donde ha ocurrido la reducción del permanganato a manganeso y la oxidación del ferroso a férrico. Háganla y les va a dar este resultado. Entonces, si yo aplico, y si se ponen a calcular el potencial de equilibrio, van a llegar a este valor, a 1,3720 es el potencial de equilibrio. Ustedes ya lo saben calcular, lo acabamos de ver. Ese potencial de equilibrio es igual a 1 por 0,68 más 5 por 1,51 dividido 5 más 1, 6, pero también aparece un término, acuérdense que también está la concentración de protones a la octava, tendría que poner más 0,059 sobre 6, logaritmo de la concentración de protones a la octava, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué desaparece después este término? Porque la concentración de protones me dice que es 1 molar. Y el logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. O sea que este término desaparece. Pero desaparece porque la concentración de protones es 1 molar. Si no fuera 1 molar, no desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo vamos a ver enseguida, lo vamos a ver con detenimiento. Si quieren lo veamos ahora, yo traté de escribirlos. Acá está, fíjense. El permanganato, en medio ácido, se va a reducir a manganeso 2+, el ferroso se va a oxidar a férrico, la reacción general es la que acabamos de ver y está acá. Está ocurriendo esta al revés, lo sabemos. En el equilibrio, bueno, lo que hice es empezar a reemplazar lo que les decía yo, multiplicando por N1, logaritmo de la concentración. ¿Sí? Bueno, acá tendría que haber puesto, este C no va. Más el logaritmo de la concentración de protones a la octava. Y en el otro término, sumamos, como siempre, acá sigue apareciendo, acuérdense. Bueno, después he seguido trabajando como hicimos hace rato, N1 sobre N2, para reemplazar esto, de manera tal que el potencial de equilibrio me da eso. N1 del potencial de reducción del permanganato, más N2 potencial de reducción del hierro sobre N1 más N2, más el término este, 0,059 sobre N1 más N2, también viene acá el denominador, por el logaritmo de la concentración de protones a la octava. Y ya les dije, como en este caso el problema me decía que la concentración de protones es 1, este término se desaparecía porque el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Bueno, pero es lo mismo que hicimos. Si se sientan en su casa, lo hacen, van a llegar al mismo valor. Reemplacen y fíjense que necesitan sí o sí poner en un término también el logaritmo. No me tengo que olvidar, son todas las especies oxidadas, son permanganato y protones. Tienen que formar parte. Bueno, entonces, si yo estoy haciendo esta titulación,
Y fíjense en el punto de equivalencia, antes del punto y después del punto. ¿Y cuál va a ser el punto de equivalencia? Profe, tenemos 50 mililitros de ferroso 0,100 formal o molar o normal, y tengo permanganato 0,020 formal. Y a ver, ¿y cuánto? ¿Y dónde? ¿Cómo sé dónde está el punto de equivalencia? ¿Y dónde estaría el punto de equivalencia? Oh, acuérdense que si estoy trabajando con formalidad y molaridad, tengo que tener en cuenta la estequiometría de la reacción, ¿no? No puedo alegremente poner N1 por B1 igual a N2 por B2. Hay que poner la estequiometría de la reacción. No sé si lo tenía, yo lo tenía hecho en algún lado, que ¿dónde está? ¿Por qué no lo encuentro? A ver, no, no está acá tampoco. Bueno, no importa, lo veamos acá. Bueno, fíjense. El volumen del punto de equivalencia va a ser 50 mililitros, dice. ¿Estará bien? A ver. Entonces vamos a tener una historia antes, una historia en el punto y una historia después del punto de equivalencia. Entonces, a ver, quiero enseñarle muchas cosas en esta parte. Antes del punto de equivalencia, ¿quién va a estar? O sea, para que sepamos cuál de los dos sistemas va a gobernar en cada una de las etapas de titulación, tengo que fijarme qué está pasando. Antes del punto de equivalencia, ¿quiénes están en exceso? Hay hierro en exceso, ¿verdad? No he agregado la cantidad suficiente de permanganato para que reaccione todo. Entonces, ¿quién va a estar gobernando antes del punto de equivalencia? El par férrico-ferroso, oxidado sobre reductor. Entonces, ¿cómo van a ser esas concentraciones? ¿Cuál va a ser la concentración de férrico? Y la concentración de férrico va a ser igual a la concentración de permanganato con el que ha reaccionado, por el volumen de permanganato que ha reaccionado, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no me tengo que olvidar que no es una reacción mol a mol, ¿no? Es una reacción 5 moles de hierro, 1 mol de permanganato. Entonces, 5 moles de hierro, 1 mol de permanganato, ¿cuántos moles de férrico se habrán formado? Y bueno, la cantidad de permanganato que agregué. ¿Cuánto debí agregar? Concentración por volumen me da moles. Por 5 me estarían dando los moles de permanganato que necesité agregar, ¿verdad? Dividido ferroso. ¿Cuánto de ferroso me quedará sin reaccionar? Lo que tenía inicialmente menos lo que reaccionó. Y lo que reaccionó es igual al volumen por la concentración por el volumen del titulante por 5, porque esta es la estequiometría de la reacción. Pero fíjense qué sencillo sería si en lugar de yo trabajar acá con moles, porque nos tenemos que acordar de esto, trabajara con número de equivalentes y podría transformar esta concentración en normalidad. En el caso del ferroso, la normalidad y la formalidad son las mismas, porque ¿cuáles son los electrones puestos en juego? 1. En el caso del permanganato, no, porque ¿cuántos son los electrones puestos en juego? 5. Entonces acuérdense que cuando trabajamos en normalidad y molaridad, habíamos visto que la normalidad era igual a la molaridad o formalidad por N, donde era N era el número de protones, de oxidrilo, el número en las volumetrías redox es el número de electrones puestos en juego. Entonces acá es 5, entonces acá les puse 0,02 formal por 5 me da 0,1 normal. Fíjense qué fácil que es trabajar con 50 mililitros 0,1 normal de ferroso
y agregarle permanganato 0,1 normal también. Entonces, fíjense, esto trabajando con las molaridades, y si yo diría normal, ¿cuánto de férrico se ha formado? Y lo que le agregué de titulante 0,1 formal, 0,1 normal. ¿Y cuánto me quedó sin reaccionar lo que tenía inicialmente menos lo que agregué? Miren, de sencillo que se ha hecho la historia. Y me olvidé de que si el 5 multiplicaba, si el 5 dividía, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces acá está puesto para trabajar con formalidad o molaridad, que es lo mismo, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción. Acá está puesto en forma de normalidad, cómo transformamos la normalidad que tenemos en juego. Acá hay un electrón, o sea, normalidad y formalidad igual. Acá hay 5 electrones puestos en juego, se transforma de acuerdo a esta expresión. Bueno, y en el punto de equivalencia, la concentración de férrico eso es cierto, es 5 veces la concentración de manganeso, y la de ferroso es 5 veces la de permanganato. O si decimos lo mismo, el número de equivalentes de férrico es igual al número de equivalentes de manganeso, el ferroso igual al número de equivalentes de permanganato, es más fácil. Y acá después del punto de equivalencia, cuando agregamos más de 50 mililitros, ¿quién va a estar en exceso ahora? El titulante, el permanganato. Entonces el par que va a gobernar después del punto de equivalencia es permanganato, manganeso. Permanganato, manganeso. A ver, ¿cuál es la concentración de permanganato? Y lo que yo tengo agregado en exceso, menos lo que necesité para que reaccione con todo el ferroso, es lo que me queda en exceso, ¿verdad? Y acuérdense, acá era 5 veces, acá va a ser 1/5. Sobre cuánto se ha formado de manganeso, y bueno, lo que ha reaccionado. Acá es acá es 1/5, acuérdense, y es por las relaciones molares. También se me corta el camino rápidamente si yo puedo transformar esas concentraciones y trabajo con las normalidades. Acá también, ¿cuánto voy a tener de exceso de permanganato? Y no sé, lo que le agrego, más allá de los 50 mililitros, menos lo que necesite para que reaccionen, que va a ser lo que había de 0,1 por 50, es lo que ha reaccionado, sobre lo que se ha formado de manganeso y se ha formado lo que se ha reaccionado de ferroso. Y ya está. Miren, de sencillo. Bueno, esto es para que ustedes entiendan, si no les quedó claro cuando yo les decía que el hecho de trabajar con normalidad nos agiliza el cálculo, porque podemos decir que el número de equivalentes es igual al número de equivalentes y la especie que ustedes estén comparando, eligiendo y reaccionando. Fíjense, esto que me puede traer algún inconveniente no quiere decir que no lo puedan hacer, ¿no? Si se manejan bien con las reacciones no hay ningún problema. Pero acá es más directo. Lo único que sí, y es errores que han cometido en todos los parciales, es que les da lo mismo. Ustedes tranquilamente dicen que la norma, si tengo un permanganato 0,02 molar, normal es 0,02 normal. No. Hay que tener en cuenta, tengo que tener conocimiento de cómo están relacionadas esas concentraciones. Y ahí mi error ya es desde el principio, que no sé qué es normalidad, no sé qué es molaridad. Entonces, si yo sé y les estoy mostrando cómo lo pueden aplicar, bueno, tenemos este camino, de cualquiera de las dos formas llegamos al mismo destino. En el punto de equivalencia, estamos en el equilibrio químico, punto de equivalencia o punto de equilibrio químico.
no hay, me faltó la Y, no hay exceso de ningún reactivo y la relación de concentraciones de las especies están dadas por el equilibrio. La relación de especies están dadas por el equilibrio. Bueno. Profe, y para saber cuál es el volumen de reactivo necesario para llegar al punto de equivalencia. Y bueno, acá va a ser rapidísimo. Si tenés 50 mililitros de 0,1 formal y tenés una relación 0,1 normal y 0,1 normal, ¿cuánto te da? 50. ¿Sí o no? Sí. Y si lo haces acá, tenés que tener en cuenta la estequiometría y también vas a llegar a lo mismo. 50. Fíjate, la estequiometría y si no con la normalidad. Eso, a ver, quiero que pongan sus cabecitas a funcionar. Funcionen y cuéntenme. En normalidad es rápidamente. En molaridad, bueno, hay que tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Esta, fíjense. Bueno, acá creo que he estado haciendo los cálculos para explicarles esto. Entonces, antes del punto de equivalencia, lo que le acabo de decir, hay hierro sin reaccionar, el volumen del reactivo titulante es el que va variando en la fórmula. Esto es lo que puse el año pasado porque no podía explicarles, pero bueno, ya se los dejé. Entonces sabemos que esta es la ecuación que va a gobernar antes del punto de equivalencia. Entonces, planteado para un volumen de 10 mililitros, que le agrego 10 mililitros del reactivo titulante 0,1 equivalente miligramo por mililitro, se van los mililitros. Tenía 50 mililitros de una solución 0,1 normal de ferroso, menos los que han reaccionado, y cuántos han reaccionado, igual a los equivalentes que agregué de titulante. Entonces simplificamos, fíjense, y qué me quedaba directamente el valor del potencial, y acá les había puesto yo que puedo ir variando la cantidad de titulante, y lo único que va a ir cambiando es este volumen. 10, 15, 20, 25, hasta que llegue antes de 50. Puedo ir variando y voy a ir obteniendo todos estos potenciales. Variando, nada más que esto. En el punto de equivalencia, el número de equivalente de férrico igual al número de equivalente de permanganato. O sea, en el punto de equivalencia también ya hemos aprendido a calcular. Me da 1,37, ahí está, el punto de equivalencia para 50 mililitros. Perdón. Después del punto de equivalencia hay permanganato sin reaccionar, hay exceso de permanganato. Y acá, ¿cómo vamos a plantear? Entonces ahora ya no es este sistema, sino el sistema de permanganato. Ya no es 1, son 6. Perdón, puse 6 y era 5. 5, ¿no? Este está bien. No sé de dónde me salió el 6 ahí. 5, está bien. 5. Entonces tengo, ¿cuánto de permanganato en exceso tengo? Y bueno, supongamos que le agregué 50,05 de 0,1 normal, menos los que han reaccionado con todo el ferroso, que va a ser 50 por 0,1 que había, dividido todo lo que se ha formado de manganeso, es todo lo que reaccionó con el ferroso, me da este potencial. De la misma forma, voy a ir variando solamente este potencial que vaya agregando de titulante en exceso, y voy a obtener todos estos otros potenciales. Fíjense, acá tenía estas relaciones, en esta otra parte tengo estas otras relaciones, y puedo calcular todos los potenciales. Si yo grafico, me da esta curva. Si nos fijamos, puedo encontrar, bueno, acá dice que está regulada por el sistema férrico-ferroso, acá regulada por el sistema permanganato-manganeso, por eso no cambia mucho. Acá sí pega un salto. Y también puedo encontrar los puntos para que la reacción sea cuantitativa,
podría tomar el valor 49,95, ¿se acuerdan del 99,9? Un 0,1% de error me voy a permitir. 50,05, ya sabemos que para el punto antes del punto de equivalencia tendré que reemplazar acá por 49,95. Para el punto después del punto de equivalencia tendré que venir a esta otra expresión con el 50,05 que está calculado ahí, por ejemplo, y obtengo ese rango. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos que va de 0,85 a 1,47, el punto de equivalencia está acá. Y una cosa que me olvidé decirles, el indicador que se utiliza acá, no se utiliza ningún indicador. ¿Por qué? Porque el permanganato es una solución autoindicadora. ¿Eso qué significa? Significa, a ver, ¿cómo les puedo poner? Fíjense, este es el color del permanganato, púrpura. Este es el punto final, si ustedes ven es un rosadito tenue. ¿Qué está pasando? En esta volumetría, el permanganato tiene este color púrpura. El manganeso es incoloro. Entonces, mientras haya, en este caso, mientras haya hierro que reduzca al permanganato a manganeso, entonces va a caer esa gota púrpura y se va a decolorar. ¿Por qué? Porque ha sido reducido a manganeso, reducido a manganeso, reducido hasta... Si ya no hay más ferroso que se oxide y por lo tanto lo reduzca al permanganato, la primer gotita en exceso del permanganato no se va a decolorar porque ya no hay nadie quien lo reduzca. Entonces la primer gotita en exceso en un medio incoloro, la primer gotita le da una coloración rosada. Y esa gotita de exceso es suficiente para decir que la volumetría ha terminado. Es una solución, una solución autoindicadora el permanganato. Entonces acuérdense, esa primer gotita a ver, ya vamos a volver ahí. Me olvidé de ponerles para acá. Bueno, entonces yo tengo este margen del 0,1% y me acaba de decir la profe que hay una gotita que me... Bueno, vamos a explicar esa gotita. El permanganato es autoindicadora. Una gota, que tranquilamente puedo decir que 0,05 mililitros en exceso es la que va a tener la titulación, que ha permitido que esa gotita ponga esa solución de color rosa tenue y yo paro la titulación. Aplico el potencial después del punto de equivalencia, ¿verdad? Porque está permanganato en exceso. Fíjense, si es una gota es 0,05, es como si tuviera 50,05, ¿verdad? Me da 1,47, la primera gotita en exceso. 1,47, estoy acá, dentro del rango, tocando el borde, es suficiente. Si ustedes le siguen agregando, se va a poner más oscuro, y si es más oscuro, si es oscuro, 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 y bueno, puedo estar en cualquier lado. Ya no es el punto de equivalencia, el punto final, ya me fui, me pasé. Puede ser cualquiera si ya me da una coloración oscura. ¿Estamos de acuerdo? Es suficiente, ese punto entra dentro del rango del 0,1%. Esa gotita en exceso. Fíjense. Está en el borde. Suficiente. Bueno. Entonces,
ya les he contado el permanganato. Pero si yo estoy haciendo una volumetría, sabemos que la incógnita va a estar en el Erlenmeyer, seguramente va a estar la muestra en la cual quiero determinar el contenido de hierro, por ejemplo. Por lo tanto, lo que está en la bureta, como en todas nuestras volumetrías, tiene que ser un reactivo cuya concentración conozco perfectamente, está normalizado. El permanganato no es un patrón primario. Por lo tanto, lo debo normalizar. ¿Y cómo lo voy a normalizar? Bueno, el patrón primario frente al cual se lo normaliza es el oxalato de sodio. Entonces, ¿cuál es la reacción que ocurre? El permanganato es un oxidante, se va a reducir, el oxalato se va a oxidar a dióxido de carbono mediante esta reacción, y voy a detener, como les decía hace rato, cuando la solución tome el color rosado tenue. Acá está pasando exactamente lo mismo que con el hierro. Agrego permanganato, este color púrpura cae y rápidamente se decolora la solución. ¿Por qué? Porque pasa manganeso 2 más y es incoloro. Pasa incoloro, pasa incoloro. Cuando ya no hay más oxalato para reducir al permanganato, la primera gotita en exceso va a poner a la solución de color rosado, tenue, y ya está, terminó la titulación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el punto final es, también hay que tener en cuenta que no se puede filtrar con papel de filtro como deben estar acostumbrados a realizar, sino a través de una lana de vidrio, porque el papel de filtro es un reductor, por lo tanto es un oxidante, se puede reducir. Y además también se lo debe guardar en un frasco color caramelo. ¿Por qué? Porque puede ser catalizada por la luz solar y el permanganato pasa a dióxido de manganeso, que es un precipitado negro. O sea, es autoindicadora, no lo debo filtrar en papel de filtro porque es un reductor el papel de filtro y como es un oxidante va a reaccionar. Lo debo proteger de la luz porque lo descompone a dióxido de manganeso. Todas esas precauciones las tengo en cuenta. Ustedes pueden utilizar en alguna de las prácticas que venían haciendo, y me imagino que debe estar ahora también, es la determinación de, puede ser permanganato y agua oxigenada. El permanganato se reduce y el agua oxigenada se oxida a oxígeno y protones. Y habría que comparar comparemos sus potenciales. Creería que están, no me di cuenta de buscarlo. El permanganato ya lo conocemos, 1,51. A ver, el agua oxigenada creo que está acá arriba, lo vi. Agua oxigenada. A ver. Espérenme un ratito, ¿era algún medio en particular? A oxígeno, no habíamos puesto ninguna condición a oxígeno, nada más. A oxígeno, a ver. Agua oxigenada, ¿dónde está el agua oxigenada? Si ustedes me ayudan a ver, empecemos desde el principio, agua oxigenada, no la estoy encontrando. Agua oxigenada no está. Acá. La tendría que haber marcado. Acá la viste. A ver, ¿dónde está? Arriba no es la número 5, ¿no es esa? A oxigenada, no, pero es a oxígeno. A oxígeno. Ahí tiene varias reacciones. A oxígeno me está faltando. A oxigenada. A oxidrilos también están, mira. Pero no está la de a oxígeno. A ver. Bueno, si no, se los debo. Agua oxigenada, y no está.
O por lo menos no la estoy viendo. A ver. 100 ojos ven mejor que 2. ¿Qué pasó con los ojos? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, no está. Cloro, oxígeno. Agua oxigenada al BR. No. Bueno, no está. No la encuentro, niños. ¿Qué habrá pasado con el agua oxigenada? Se me perdió en el camino. Acá está. Este que tiene la línea morada. Acá está, y estaba marcada, mira, agua oxigenada. Ahí está, agua oxígeno de reducción, agua oxigenada 0,68. 0,68 y el permanganato 1,51 era, ¿verdad? 0,68 y 1,51. ¿Qué pasa? Está bien, el permanganato se va a reducir, el agua oxigenada se va a oxidar, ¿verdad? Comparando sus potenciales. Perfecto, estas son las reacciones que ocurren, la acabamos de comparar sus potenciales. Entonces podemos utilizar para determinar el contenido de agua oxigenada, por ejemplo, esa agua oxigenada que utilizamos las mujeres para teñirnos el pelo, ¿sí? Pueden determinar si es 30 volúmenes, si es 20 volúmenes, puede ser una parte práctica. ¿Estamos de acuerdo? Y otros podrán utilizar para determinar hierro. Bueno, así como hay un oxidante característico y fuerte como el permanganato, que tiene todas esas condiciones que acabamos de ver y toda ese que es autoindicadora, condiciones para preparar la solución, guardarla y demás, hay un reductor característico que es el tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio tampoco es un patrón primario. Se lo debe normalizar frente a un patrón primario que en este caso es el yodato de potasio. El yodato de potasio, que no es soluble en agua y se lo solubiliza agregando yoduro de potasio, medio ácido, entonces ocurren estas reacciones. El yodato en medio ácido pasa a yoduro, ese yoduro puede, entonces si está pasando a yoduro, se está reduciendo, ese yoduro se puede oxidar a triyoduro o también a yodo directamente. Uno dice, puede decir yodo o triyoduro, van a depender de la bibliografía, ¿no? Puede ser que entonces se oxide a triyoduro, esta sería la reacción que ocurre, y ese triyoduro, o yoduro, o yodo 2 si lo quieren poner, perdón, ese yoduro es el que después puede reaccionar con el tiosulfato. Como el tiosulfato es un reductor, se va a oxidar a persulfato y el yoduro se va a reducir a yodo. Perdón, el triyoduro se va a reducir a yoduro o el yodo se va a reducir a yoduro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces acuérdense acá, si les aparece en la bibliografía yodo así, no importa, es lo mismo. Bueno, entonces estamos viendo que lo debo, ¿se acuerdan cuando veíamos una de los tipos de volumetría directa, indirecta, de retroceso, bueno, y que decíamos que se generaba yodo? Acá también el patrón primario es el yodato de potasio. Sin embargo, reacciona de tal forma que lo que se libera es yodo, y ese yodo es el que es oxidado, perdón, es el que es reducido a yoduro, porque el reductor se oxida, el tiosulfato a persulfato. Entonces, así como hay un oxidante característico, hay un reductor característico. ¿Qué otra salvedad tenemos que hacer acá? Todas las soluciones de yodato, preparadas con yoduro en medio ácido, tienen esta coloración marrón. Entonces, si ustedes están tratando de determinar la normalidad de este tiosulfato que está en la bureta, acá está el patrón primario, se ha generado este triyoduro, o el yodo, las soluciones de yodo tienen este color. Entonces, fíjense que ustedes tienen que titular y tendrían que agregar un indicador. Sí, necesitamos un indicador acá. Y el indicador que se utiliza es el almidón. Un almidón, entonces,
ese almidón, a diferencia de las volumetrías que veníamos viendo, se lo debe agregar no al principio de la titulación, sino en el momento o en las cercanías al punto final, cuando nos estamos acercando al punto final. Y la pregunta es, profe, ¿cómo me doy cuenta que me estoy acercando al punto final? Y ustedes van titulando y llega este momento en que tienen una solución de color amarillo patito. Cuando está la solución amarillo patito, me está diciendo que me estoy acercando al punto final, y ahí le agrego unas gotitas de indicador recién preparado, almidón recién preparado, y se va a formar un complejo azul. Entonces, ese complejo azul, yo sigo titulando ¿hasta cuánto? Hasta que desaparece ese complejo azul, hasta que tengo una solución incolora. Ahí llegué al punto final. ¿Y por qué habrá que agregar, profe, acerca de las cercanías del punto final, el almidón? Dice, porque grandes cantidades de yodo causan coagulación de la suspensión de almidón y promueven su descomposición. Y acá también, a ver dónde está, yo había escrito otras cositas para decir y no lo pongo. Bueno, a ver, esperen un cachito, ¿dónde está? Bueno, resulta que lo hice desaparecer. Acá está. El intenso color azul que se forma en presencia de yodo parece deberse a la absorción de este en el interior de la cadena helicoidal de la amilosa. Entonces se absorbe, acuérdense que el almidón es amilosa, amilopectina, ¿no es cierto? Ya hemos visto orgánica. Entonces, ese color azul se debe a eso y debe agregársele cerca del punto final, porque si hay grandes cantidades, se supone que ha ido desapareciendo la cantidad de yodo, ¿no es cierto? Para pasar de acá a acá, hay muy poco yodo, ya que grandes cantidades de yodo causan coagulación de esa suspensión de almidón porque promueven su descomposición. ¿Está bien? Otra cosita que me hice acá. Bueno, desde ya que si tendría que encontrar el punto de el peso equivalente del permanganato de potasio, ¿a qué va a ser igual? Al peso molecular dividido 5, ¿verdad? Y eso me estoy acordando acá, que, por ejemplo, el peso, si yo quiero preparar una solución de tiosulfato de sodio, va a ser peso molecular dividido 1, sería en este caso. Pero, profe, ¿por qué si acá hay 2 electrones puestos en juego? ¿Por qué no sobre 2? Y no, porque el peso equivalente dice es igual a su peso molecular, ya que pierde un electrón por cada molécula. Acá hay 2 moléculas también de tiosulfato. Entonces, directamente el peso equivalente es igual al peso molecular, porque por cada molécula hay un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el peso equivalente igual al peso molecular. Bueno, eso ya deben haber visto ustedes en los seminarios que han hecho al principio. Solamente era para recalcarles. Bueno, ¿cómo voy a normalizar el iodato? Ya hemos visto, de acá se los he puesto en otra forma. El iodato, yodo, ¿sí? En lugar de trillo duro les he puesto yodo. Pero es lo mismo. Entonces ahí tienen las 2 reacciones. Así o así no hay problema. ¿Y dónde lo podemos utilizar al tiosulfato? Y también para determinar el contenido de hipoclorito de sodio en una lavandina, por ejemplo. ¿Y dónde se puede, cómo se obtiene el hipoclorito? Fíjense, puedo determinar hipoclorito de sodio en una lavandina, en blanqueadores. ¿Por qué? Porque ese hipoclorito en medio ácido se genera yodo. Ese yodo va a reaccionar con el tiosulfato produciendo yoduro y persulfato por la reacción que acabamos de ver, de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una aplicación, y lo que yo quise ponerles acá es, bueno, cuál es la reacción de formación del yodo y cómo se forma ese hipoclorito de sodio de las lavandinas. Esto. A ver. Entonces tenemos hidróxido de sodio más
cloro gaseoso, hipoclorito de sodio, cloruro de sodio y agua. Este hipoclorito en medio ácido se produce una reducción y se obtiene cloro gaseoso, y a su vez el cloruro de sodio también me permite obtener cloro. O sea, acá fíjense, hay una, eso está de más decirle, ¿no es cierto? Hay una reducción donde pasa a cloro gaseoso y a su vez el cloruro se va a oxidar también dando cloro gaseoso. Entonces la reacción final sería la deformación de cloro. Ese cloro se puede reducir a cloruro y el yoduro se puede oxidar a yodo gaseoso. ¿Está bien? Bueno, esa reacción puede ocurrir. Ese yodo gaseoso que está ocurriendo y es el que yo voy a utilizar para titular con el tiosulfato. El indicador ya vimos que iba de azul a incoloro. El azul era el complejo que formaba el almidón con el yodo. También se lo puede utilizar, ya sea entonces para blanqueadores, también lo pueden utilizar para determinar yodo en sal de mesa. Y hablamos un poquito de los niveles de consumo del yodo. Si es deficiente, es menor que 100 microgramos por día, ¿no es cierto? Normal entre 100 y 300, tolerable hasta 500, y perjudicial mayor de 500 microgramos por día de yodo, estamos hablando, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? La sal de mesa también son yodadas y vamos a tener yodato con yoduro y vamos a tener yodo. Y ese yodo de nuevo se va a poder titular con tiosulfato porque va a ocurrir la reacción característica que vimos. Entonces hablarán de la sal de mesa, cómo ha sido yodada, por lo tanto, cómo se produce cuando la hacen reaccionar para después titularla. Bueno, por último les quiero hablar de otro oxidante fuerte, como un oxidante fuerte en medio ácido como el dicromato de potasio. A diferencia de los anteriores, sí es un patrón primario el dicromato. Y el dicromato, como ya estoy diciendo que es un oxidante, se reduce a sal crómica de color verde. Las soluciones acuosas son estables, se reduce rápidamente a temperatura ambiente. Entonces, fíjense cuál sería la historia. El dicromato en medio ácido se reduce a cromo, este es un potencial, puede reaccionar con el hierro oxidándolo a férrico, puede ser ese el potencial. Por ahora lo tomemos, después les voy a aclarar. Va a depender de qué les tenga que dar. Por ejemplo, a ver, acá, vamos a trabajar sobre esta, me olvidé sacar a la otra. Bueno, fíjense entonces, cromato, tenemos los potenciales, comparando los potenciales, efectivamente el cromato se reduce y el hierro se oxida. Y así como el permanganato era autoindicadora, el tiosulfato de sodio necesitaba un indicador como el almidón. En el caso del dicromato, se pueden utilizar tres tipos de indicadores. Indicador externo, un indicador interno como la difenilamina, preparada en ácido sulfúrico clorhídrico, o potenciométricamente. Nosotros veamos cuando se utilice como indicador la difenilamina. Entonces, si acá estamos titulando 50 mililitros de ferroso 0,1 molar con dicromato 0,02 molar, en medio ácido clorhídrico 1 molar y fosfórico 2 molar, me está diciendo varias condiciones que ya la vamos a ver. Ahora lo tomemos así nada más. Lo único que hice es reemplazar la molaridad por la normalidad para que me resulte más
fácil, ¿no es cierto? Ya saben que acá serían por 6, porque son 6 electrones puestos en juego. Acá por 1, molaridad y normalidad es la misma. Entonces le quería decir, a ver, el volumen del punto de equivalencia, y es rápido, si estoy trabajando con normalidad, me da 41,66. Y todavía les hice el cálculo acá si estaría trabajando con molaridad. Fíjense. Bueno, se los dejo para que lo analicen, es teniendo en cuenta las concentraciones. Bueno, ahí están, se llega al mismo resultado, un poquito más tedioso el cálculo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, lo único que quería rescatar acá es cómo actúa un indicador óxido-reducción. Seguramente el indicador en la forma oxidada va a tener un color y en la forma reducida otro color. Desde ya que si yo necesito un indicador que actúe cuando esté el ferroso y se oxide, entonces también necesitaré, el indicador va a estar en la forma reducida y se va a oxidar, ¿verdad? Le va a pasar lo mismo que al hierro. O sea que el indicador tiene que también oxidarse o reducirse. ¿Estamos de acuerdo? Así como decíamos, todas las volumetrías son iguales. ¿En qué se diferencian? En los tipos de indicadores. Si es volumetría redox, tiene que haber una forma oxidada y una forma reducida. Estamos diciendo de la forma oxidada de un color, la forma reducida de otro color. Si por ejemplo es hierro, seguramente el indicador va a estar en la forma reducida, después se oxidará. Bueno, si yo digo la forma oxidada y la forma reducida, si aplico la ecuación de Nernst, tendría lo mismo, E0 más 0,059 logaritmo de la actividad de la forma oxidada sobre la forma reducida. También seguimos aplicando acá el concepto que yo veré diferencias de colores si la relación de concentraciones de ambas es 10:1. O sea, en un caso, si la oxidada es 10 veces la reducida, la veré a la oxidada. Si la reducida es 10 veces a la oxidada, la veré a la reducida. ¿Estamos de acuerdo? Eso sigue siendo lo mismo. Dicho de otra forma, estoy diciendo que voy a ver una variación, tiene que haber un delta de más o menos 2 veces 0,059, o sea, de 0,12 voltios, para obtener un cambio de color en el indicador. Es lo mismo que veníamos viendo. No vamos a entrar mucho en detalles porque después lo voy a detallar mejor, solamente ya que estamos quería hablar de las 3 sustancias que vamos a analizar. Si el indicador es la difenilamina, resulta que la difenilamina en un medio de ácido clorhídrico 1 molar tiene un potencial de 0,76. Teórico veíamos esto, ¿no? El potencial, el punto final de la titulación ferroso con dicromato en el mismo medio, clorhídrico 1 molar, dice, puede variar entre 0,87 y 1,0 voltios en el mismo medio. Puede tener esa variación, dependerá de las concentraciones en las que se encuentra. Entonces yo solamente con esto le estoy llevando a que, fíjense, si el indicador tiene un potencial 0,76, que si nos fijamos acá va a estar en ese rango nada más, y para mí el punto final de esta titulación puede estar entre 0,87 y 1,03 voltios, y la verdad que el indicador va a ser oxidado antes que se oxide todo el hierro. 0,76 a 0,87 o a 1,03 no me sirve entonces. El indicador sufriría entonces su oxidación y cambio de color antes de haberse llegado al punto final. Por lo tanto, en estas volumetrías es necesario agregarle, y si se acuerdan por acá había ácido fosfórico, es necesario agregarle ácido fosfórico, por ejemplo, 0,25 molar, porque va a disminuir la actividad de la especie férrico. ¿Por qué? Porque va a complejar al hierro. Al complejarlo va a disminuir la concentración de férrico, ¿sí? Entonces, al disminuir la concentración del férrico, va a decrecer el potencial de esa dupla, y en lugar de 0,87 a 1,03, puedo tener los puntos finales entre 0,68 y 0,99,
que ya cae dentro del rango el viraje del indicador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso tendríamos que agregar ácido fosfórico. Después dice que la difenilamina es poco soluble en agua. En realidad se utiliza difenilamin sulfonato de sodio o bario al 0,2%. También me dice que la forma reducida de este indicador es incoloro y la forma oxidada es violeta. O sea, cuando yo le agregue al ferroso, a la solución donde está el ferroso, va a ser incoloro. Cuando llegue al punto final, va a ser de color violeta oscuro. Pero como tengo un verde del dicromato que pasa a cromo, el punto final, color verde a violeta, pasando por un verde grisáceo a mitad de la titulación, o sea, tengo que ver los dos colores. Por ejemplo, acá he tratado de mostrarles, acá es cuando estamos agregando recién, y acá sería el violáceo que uno ve, o puede ser un verde grisáceo, ¿está bien? Bueno, vamos a la clase que viene, voy a meterme un poquito más con este, y bueno, esos serían los tres reactivos utilizados en volumetría redox. Y fíjense que todos son diferentes. Uno que es autoindicadora, el otro que utiliza un indicador que se agrega cerca del punto final, el otro que es un patrón primario y necesita de un indicador que se va a cambiar de color y tiene diferentes formas de trabajar, va a depender. Nosotros elegimos uno, un indicador interno. Bueno, eso sería lo que vamos a ver